Me llamo Elena Vargas y tenía 34 años cuando aprendí cuál era mi familia de verdad. Todo empezó con una llamada a las 20:14 de un martes. Mi hija Lucía, de 9 años, estaba en crisis en una cama de hospital a hora y media de casa. Mis 2 hijos pequeños dormían en su cuarto sin nadie que los vigilara. Entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Llamé a mi madre y le pedí ayuda. Lo que me contestó: ya llegaremos. Pero su respuesta no fue ni siquiera lo peor que escuché esa semana. La nueva esposa de mi exmarido tuvo una peor, y lo que hice un año después, ninguno de ellos lo vio venir. Hay puertas que pasas años intentando abrir. Algunas al final te toca cerrarlas tú. Bienvenidos a Historias en Calma, donde contamos historias silenciosas sobre personas ordinarias, decisiones imposibles y el momento en que todo cambia. Si alguna vez le pediste ayuda a tu propia familia y no recibiste nada a cambio, esta es para ti. Quédate, porque lo más importante no ocurre en ese hospital. Ocurre en la puerta de mi casa un año después. Crié a 3 hijos en un piso de 2 habitaciones. Me ganaba la vida escribiendo propuestas, boletines médicos, frases cuidadosas que hacen que extraños abran sus carteras. Escribía a lápiz en pequeñas libretas de tapa morada. Lucía me las robaba para dibujar caballos en los márgenes. No teníamos mucho, pero teníamos un ritmo. Andrés se había ido 2 años antes cuando Simón era un bebé. Después de eso, simplemente me volví más eficiente. La gente del colegio me llamaba fuerte. Ahora entiendo que también era su manera de no esperar nada de sí mismos. A Lucía le diagnosticaron leucemia cuando tenía 7 años. Pasamos por la lucha larga, las punciones lumbares, los corticoides en los que me gritaba por cortarle el pan en cuadrados cuando quería triángulos. Luego entró en remisión y nos dio un año casi normal. Cumplió 9 en marzo. En abril los análisis salieron mal otra vez. La oncóloga usó la palabra recaída. Yo había escrito suficiente texto médico para saber que una recaída tras la primera remisión es el camino con menos curvas por delante. Querían ingresarla para quimioterapia intensiva en el Hospital de la Carretera Nacional 2, a hora y media de casa. Lucía necesitaba un padre en la cabecera. Ese padre era yo. Soy autónoma, sin bajas protegidas. Cada hora junto a su cama era una hora sin ingresos. La matemática era brutal. 2 lugares a hora y media, un solo cuerpo. Mateo y Simón no podían quedarse solos. Mis ingresos ya habían caído a la mitad. En el aparcamiento del hospital empecé la lista de personas a las que podía pedir ayuda. Había exactamente un nombre arriba del todo. Mi madre se llama Carmen. Me tuvo con 26 años y ha pasado cada año recordándome lo que le costó. Guardaba un registro mental de todo lo sacrificado y el saldo siempre corría en contra de sus hijos. La llamé esa primera noche con las manos sudadas. Lucía en el hospital, unas semanas, necesitaba ayuda con los niños, aunque solo fuera a veces. No dijo que no. Hizo algo peor. Empezó a hacer preguntas que eran acusaciones. ¿Cuánto iba a durar? Si había pensado en esto cuando decidí tener 3 hijos que no podía permitirme. Dije: mamá, tiene leucemia. No te pido dinero. Te pido que estés en casa mientras mis hijos duermen. Carmen tomó una respiración que reconocí desde la infancia. Me aferré a la barandilla y esperé. Lo que dijo fue esto: tú elegiste esta vida. No la conviertas en la nuestra. Mi padre Eduardo estaba al fondo de la llamada. Escuché su silencio particular, el de un hombre que ha decidido que no decir nada es lo mismo que mantenerse limpio. No descolgó, no llamó después. Dije: de acuerdo. Colgué. Volví a casa a medianoche y me senté en el suelo del pasillo. No lloré. Empecé a hacer una lista diferente. Al día siguiente envié un mensaje al grupo familiar. Lucía está de nuevo en el hospital unas semanas. Si alguien puede quedarse con los niños, aunque sea una tarde, significaría más de lo que puedo expresar. Leído. Mi madre lo había leído.
Eduardo lo había leído. Nadie escribió nada. Lo que sí hicieron esa tarde fue publicar en sus páginas, donde yo podía verlos, me gustas en fotos de vacaciones, comentarios entusiastas en recetas. Estaban despiertos, disponibles, eligiendo en tiempo real a dónde iba su atención. Y no iba al mensaje sobre el cáncer de su nieta. Me quedaba un número, Andrés, el padre de Lucía. Se había casado con Valeria y tenían un bebé nuevo. No quería llamarlo. Lo llamé porque hay cosas que tienes que hacer, aunque el orgullo te grite. Valeria contestó. Le dije que Lucía estaba en el hospital, que era grave, que necesitaba ayuda con los pequeños. Hubo una pequeña risa de las que no son risas. Luego dijo la frase que cargaría durante un año, ligera como si la leyera de una caja de cereales. Eres solo una escritora pobre. Arréglate tú sola. La línea se silenció. Luego Andrés. Ahora no es buen momento. Colgué. Volví a la habitación de Lucía. Saqué una libreta morada y un lápiz y empecé a planificar. Construí una vida con cinta americana y fuerza de voluntad. Y aguantó. Doña Rosario, la vecina, 78 años y viuda, se quedaba con los niños casi todas las mañanas y rechazaba el dinero que le dejaba. Aprendí a doblarlo dentro de su periódico. Trabajaba en el pasillo a las 2 de la madrugada con el portátil en las rodillas, escribiendo boletines de cardiología mientras una máquina pitaba detrás de la puerta. Vendí el segundo coche. Cancelé el dentista. El silencio entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando el pasillo se vaciaba, era cuando yo escribía. Una noche, una enfermera se paró al borde de la luz. Unos 50 años, gafas en el pelo gris, placa, Sofía. Miró la libreta morada. No preguntó nada, solo dijo, «Deberías comer algo. En la nevera hay natilla de vainilla que nadie disputa». Volvió con 2. Dejó una a mi lado sin decir palabra y se comió la otra de pie, mirando el pasillo, como si fuéramos 2 personas en el mismo turno largo. Dentro, Lucía dirigía una videollamada desde su cama. Mateo sube el teléfono. Simón, eso no es como se construye. La observé y pensé, esa niña tiene planes. Una tarde, Sofía dejó en nuestro alféizar una fuente de cristal con tapa azul, caliente, con una nota, del personal de planta. No había ningún personal de planta. Era solo ella, su cocina, su dinero. Primera comida caliente que alguien me preparaba en más tiempo del que quería contar. Lavé la fuente con intención de devolvérsela. Se quedó junto a nuestra puerta semanas. No sabía que se nos estaban acabando las semanas. El tratamiento que se suponía que le iba a dar tiempo dejó de funcionar. No voy a describir la medicina. Si has estado ahí, no lo necesitas. Si no, prefiero que no lo imagines. Lo que te cuento es cómo era ella, porque eso es lo que me queda. Se mantuvo mandona. Se mantuvo divertida. 2 días antes del final me hizo prometer con una seriedad que me aplastó que no dejaría que Simón comiera sus chucherías secretas, porque Simón no apreciaba las buenas chucherías y las masticaría mal. Lo prometí. Le habría prometido la luna. Una vez, cuando me pilló escribiendo en la libreta en la silla, preguntó, «Mamá, ¿estás triste cuando escribes sobre mí?» Le dije, «A veces, pero sobre todo me alegro, porque así puedo guardarte también en papel». Lo pensó. «Entonces escribe las partes buenas», dijo. «Las del libro de caballos, no las del hospital». «De acuerdo, cariño, las partes buenas». Cerró los ojos, y entendí que me acababa de decir, sin que ninguna de las 2 lo dijéramos, que lo sabía. Tenía 9 años. Lo sabía. Y me estaba manejando con suavidad, como había manejado a sus hermanos desde esa cama. Se lo permití. Murió un domingo por la mañana temprano, cuando el pasillo estaba en su momento más silencioso. Había estado despierta toda la noche en la silla, y hacia las 5 se quedó en paz de una manera que supe que no era el buen tipo de paz. Me metí en la cama con ella, cuidando los tubos, y la sostuve como la había sostenido la primera mañana de su vida. Sofía estaba allí.
Se había quedado más allá del final de su turno, sin hacer ningún drama. Cuando el monitor empezó a alargarse, se acercó y bajó el volumen para que los últimos minutos fueran nuestros, y no de la máquina. No voy a contarte el resto, es mío. Un médico joven me preguntó si había alguien a quien llamar. La respuesta honesta era no. Las personas a las que llamas son las personas que vienen. Y había aprendido ese mes exactamente quién venía. Miré mis manos que habían pasado 9 años aprendiendo el peso exacto de esta niña, y saqué la única frase verdadera que tenía de los escombros de esa mañana. Se lo di todo a ella. Todo lo que tenía se lo di a ella. Luego cerré la libreta morada y salí a buscar un teléfono, porque tenía 2 hijos en casa que no sabían todavía que su hermana se había ido. Vinieron al funeral con ropa oscura y más duelo del que les había escuchado en años. Mi madre lloró con más fuerza que nadie. Aceptaba condolencias como si hubiera pasado ese mes a la cabecera, en lugar de en una feria gastronómica a las 20:14 de la peor noche de mi vida. La escuché decirle a una prima, hicimos todo lo que pudimos. No la corregí. Valeria mandó una corona enorme de lirios blancos. Querida Lucía, en dorado. Ella y Andrés no vinieron. La mandé mover al fondo. Hubo una noche, 4 días después de enterrarla, en que me senté a la mesa de la cocina y no quería que llegara la mañana. Las personas que han estado en esa oscuridad saben a dónde apunto. Lo que me devolvió fue un sonido. La respiración de mis hijos desde la habitación de al lado. La más pesada de Mateo y la rápida y pequeña de Simón, desincronizadas como siempre. Me quedé escuchándolos, 2 niños que ya habían perdido a su hermana. Si me perdían a mí también, no tendrían a nadie. Decidí seguir apareciendo. No porque me sintiera fuerte, porque ellos respiraban y yo era su ancla. Una semana después de que Lucía muriera, llamaron a mi puerta. Era Sofía, fuera de turno, con ropa de calle que nunca le había visto. En las manos traía 2 cosas, otra fuente de cristal con tapa azul, caliente, y una libreta de tapa negra barata, nueva, con la pegatina del precio todavía en la esquina. No entró. Dijo, sé que no es mi lugar. Le dije que era prácticamente la única persona cuyo lugar era ese, y extendió la libreta y dijo la cosa que le dio la vuelta a mi vida entera. Seguías escribiendo a las 3 de la madrugada por una razón. Incluso cuando estabas demasiado cansada para ver recto, escribías. Así que escríbelo, hasta las partes que no puedes decir en voz alta, sobre todo esas. Tomé la libreta. Algo en mi pecho que había estado apretado durante un mes se aflojó exactamente un poco. Escribí a la mañana siguiente, a lápiz, en una libreta morada, porque algunos hábitos son más antiguos que el duelo. La primera frase era verdadera y pequeña. El pan tostado. ¿Cómo Lucía me había gritado con 7 años por cortarlo en cuadrados cuando quería triángulos? Lo escribí porque es el tipo de recuerdo que no llega a los discursos, el que es demasiado ordinario y demasiado vivo para falsificar. Una vez que tenía una frase verdadera, pude encontrar la siguiente. Escribí el libro de caballos. Escribí el esmalte de uñas. Cada color en cada dedo. Escribí el teléfono sonando a las 20:14. Escribí la foto de la feria gastronómica y el bar de vinos con la misma hora. Escribí, eres solo una escritora pobre, arréglate tú sola, exactamente como Valeria lo había dicho, porque escribirlo fue la primera vez que pude mirarlo sin estremecerme. Si has perdido a alguien y las palabras se sienten atascadas detrás de los dientes, escribe una frase verdadera. No para nadie, no para un libro. Solo una que sea verdad, aunque sea sobre una tostada. A mí me salvó la vida. Las páginas se apilaron en la mesa de la cocina y empezaron a sumar algo con forma. En el grupo de duelo de la biblioteca una noche leí la página del pan tostado. La sala se quedó completamente quieta. Una mujer que había perdido un hijo puso la mano en mi muñeca sin decir nada.
Primera vez que mi verdad aterrizó ante desconocidos y ellos la atestiguaron. Esa mujer, Consuelo, había sido editora. Me preguntó si había más páginas. La dejé leerlas, me dijo, sin lisonjas, que era un libro. Tardé casi un año en que una pequeña editorial dijera sí. El anticipo era modesto. Lloré de todas formas. Lo titulamos con algo que Lucía dijo cerca del final, sobre caballos saliendo de un granero en llamas, más hermosos después con el hollín encima. De las cenizas lo llamó. Ella simplemente no lo sabía. De las cenizas salió un martes de primavera. Durante 2 semanas, casi nada. Luego una mujer con muchos seguidores, una madre que también había perdido un hijo, escribió sobre él y algo se abrió. Se movió de madre a madre. Llegó a listas de bestsellers. Recibí cientos de cartas de mujeres que habían dormido en sillas de hospital mientras sus familias se quedaban en casa. Pensaban que eran las únicas. No lo eran. No había cambiado un solo nombre en ese libro, excepto el de Lucía. En la página 204, cualquiera podía leer las palabras exactas de Valeria. Eres solo una escritora pobre. Arréglate tú sola. Una periodista sacó esa frase para su titular. Se fue a todas partes. Valeria lo dijo una vez en una cocina, creyendo que nadie lo escucharía. Ahora se leía en clubes de lectura de todo el país. Nunca alcé la voz, solo escribí lo que era verdad. El hilo familiar había estado en silencio más de un año. Cuando el libro llegó a las listas, de repente tuvo pulso. Mi madre publicó una foto de la portada. Qué orgullosa estoy de mi hija, con el mismo corazón rojo que había puesto en una receta la semana que yo le suplicaba ayuda. Luego Valeria dejó una reseña de 5 estrellas llamando valiente y talentosa a la autora del libro que contenía sus propias palabras. Ni un mensaje en ese hilo mencionó el nombre de Lucía. Habían encontrado el foco, no habían encontrado a la niña. Una semana después llamaron. Teníamos una casa diferente para entonces, un lugar pequeño al final de una calle tranquila, con jardín y terraza. Era un sábado por la tarde en verano. Los niños jugaban en el jardín cuando llamaron a mi puerta. Cuando abrí, todos estaban en mi terraza. Mi madre con su abrigo bueno, Eduardo detrás con las manos en los bolsillos. Andrés y Valeria vestidos como personas que habían ensayado. Mi madre llevaba flores compradas, el celofán todavía crujiendo. No los invité a entrar. Salí y cerré la puerta para que los niños no oyeran. Mi madre fue primera. Querían arreglar las cosas, eran familia, seguían siendo familia. Les di silencio y hablaron hasta volverse concretos. Lo bonito que sería si el siguiente libro tuviera recuerdos familiares. Una sugerencia de Andrés sobre ayudarse en familia ahora que todo me iba bien. La misma palabra, ayuda, que yo había pronunciado en una escalera hace una vida, volviendo desde las personas que la habían rechazado. Ahora había dinero en la sala. Andrés dijo que debería poder ver a Mateo y Simón. Un año de silencio, y la primera vez que habló fue para pedir acceso a sus hijos ahora que su madre era alguien. Valeria. Elena. Nunca quisimos decir lo de la escritora pobre. Fue un día difícil para todos. No tienes que igualar el volumen de alguien para ganar. Dije con calma que la respuesta era no. No al siguiente libro. No a las fiestas. No a la ayuda entre familia. Las lágrimas profesionales de mi madre se secaron rápido y salió la rabia. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, ¿vas a abandonar a tu propia madre? Valeria también arrancó. Las dos más altas hablando por encima de la otra. Y yo me quedé ahí, tranquila, dejándoles mostrarme ese sábado exactamente lo mismo que me habían mostrado por teléfono un año antes. Y mi padre, Eduardo, que había pasado toda su vida encogiéndose detrás de mi madre, hizo algo que nunca había hecho. Levantó la vista, me miró directamente,
y esta vez no apartó la mirada primero. «Elena», dijo. La voz se le quebró. «Debería haber...» y paró, la frase entera colgando en el aire de verano, con el resto demasiado pesado para levantarlo, después de una vida de no levantar nada. Luego mi madre dijo su nombre, seco, Eduardo, y él cerró la boca y volvió a su lado. La eligió de nuevo. Siempre la elegiría. Cuando se agotaron, el silencio me perteneció a mí. Miré a mi madre y dije la única frase verdadera que había podido encontrar la mañana que Lucía murió. Se lo di todo a ella, cada hora y cada euro y cada gramo de mí misma, mientras los 4 decidíais que no era vuestro trabajo. Así que no queda nada aquí para ninguno de vosotros. No es por despecho, es que simplemente no hay nada. Se lo di todo a ella. Luego le devolví a mi madre sus propias palabras. Me dijiste que había elegido esta vida. No la conviertas en la nuestra. Tenías razón en algo. Sí la elegí. Elegí a estos niños y elegí a su hermana y elegí aparecer. Esa es la diferencia entre nosotras. Yo elegí esta vida y no la voy a convertir en la vuestra. Mi madre abrió la boca y no encontró nada en ella. Por último, me giré hacia Valeria, que seguía buscando la sonrisa que me abriría. ¿Quieres saber lo que pienso de verdad? Puedes leerlo igual que todo el mundo. Está en el libro, página 204. Abrí mi puerta, entré a mi casa y la cerré suavemente, sin portazo, porque un portazo es algo que haces cuando todavía tienes algo que demostrar. Y yo no. No más. No volvieron. Desactivé las notificaciones del grupo familiar. Hay una diferencia entre dar un portazo y alejarte tranquilamente de una puerta. Y había aprendido a distinguirlas. La vida se volvió más pequeña y más cálida. Los royalties de las cenizas me dieron algo que nunca había tenido. Espacio para respirar. No yates. Espacio. Puse dinero en cuentas con los nombres de los niños. Me quedé con la casa pequeña del árbol bueno. Seguí escribiendo por las mañanas en lugar de a las 3 de la madrugada, todavía a lápiz, todavía en libretas de tapa morada. Sofía se convirtió en algo para lo que no tengo una palabra ordenada. Viene a cenar casi todos los domingos. Mateo la llama por su nombre y Simón la llama abuela Sofía, lo cual ella permite. La primera vez que lo escuché tuve que salir de la habitación para que no vieran mi cara. Un domingo, finalmente hice lo que había estado queriendo hacer desde el alojamiento familiar. Tomé la fuente de cristal con tapa azul, la que había estado junto a una puerta y luego a otra durante todo lo peor. La lavé hasta que brilló, la llené con mi propia cocina y se la devolví a Sofía al otro lado de una mesa con buena luz, con 3 cubiertos puestos y un cuarto que ponemos de todas formas para la niña que nombró el libro. Del personal de planta, le dije, y Sofía se rió de verdad, porque las dos sabíamos que nunca hubo ningún personal de planta. Solo había sido ella. Solo habían sido, al final, las personas que aparecieron. La fuente va y viene entre nosotras ahora, llena en las 2 direcciones. Eso resultó ser la familia. Yo solía pensar que la familia eran las personas que compartían tu sangre. Enterré esa idea el mismo año que enterré a mi hija. Y esto es lo que creo ahora. La familia son las personas que aparecen a las 3 de la madrugada, cuando no tienes nada que ofrecerles. Las que solo llaman cuando ya se ha vuelto fácil, no entran. Esa es mi historia. Una hija a la que daría cualquier cosa por volver a abrazar, una enfermera que llamó cuando yo no me quedaba nada, y 2 niños que siguen aquí porque una noche silenciosa respiraban en la habitación de al lado. Si hay alguien en tu vida que sigue apareciendo, díselo hoy. Antes de que aprendas a las malas, ¿quién lo haría? Si esta historia se ha quedado contigo, compártela, comenta y suscríbete. Nos vemos en la próxima.